Hola a todos, le damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa Tierra de Bendiciones que sale por Cablevisión, por Canal 15. Realmente nos alegramos en este día de sol, día de verano, con Raúl Gutiérrez en las alturas de Campana. En las alturas, mirando a Campana desde arriba, ¿no? ¿Cómo, Raúl? Mirá qué lindo que está la ciudad, el sol tremendo, pleno abril, pasamos la Pascua y realmente un sol parece verano. Sí, es impresionante la temperatura que hay de remerita en pleno abril. Estamos pasando un hermoso tiempo, ¿no? Estos días hay que aprovecharlo, Juan Carlos, porque en cualquier momento se viene la tormenta. Sí, bueno, Raúl, una pregunta. Bueno, ayer tuvimos un encuentro de pastores que estamos, cada mes nos encontramos, realmente una bendición poder encontrarnos con siervos y siervas del Señor de distintos barrios. Nos alegra el alma, también rogamos por aquellos que no están pasando nada bien con el tema de los contagios. Siempre recomendamos en nuestro programa que se cuiden, que cumplan con los requisitos, con los protocolos, que se higienicen las manos con alcohol, que traten de guardar lo mejor posible el distanciamiento, y si tienen que estar cerca como estamos nosotros, estamos con barbijo. ¿No? Así estamos, ¿no? ¿Cómo es la recomendación, Raúl? Con todos los cuidados, por favor, para que esto no sea peor, ¿no? Queremos pasar un tiempo hermoso y estas cosas, el tema del alcohol, el tema del cuidado personal, el tema del jabón, detergente, para lavarse las manos seguido, aunque cueste, aunque moleste, pero bueno, lo tenemos que hacer. Quedarnos en casa, no salir por cualquier cosita, porque estoy aburrido, voy a salir, sino cuidémonos para después de todo esto decir, bueno, valió la pena cuidarnos porque hoy podemos salir y tranquilos. Raúl, estamos saliendo de una Semana Santa, de la Pascua. Sí. Tuvimos varios eventos en varios lugares, la mayoría fueron muchos por internet, pero también hemos pasado un tiempo con la iglesia, así que no sé cómo la han pasado ustedes. Nosotros pasamos un tiempo hermoso con la iglesia, siempre con Santa Cena, compartiendo el pan y el vino con la iglesia. No el tiempo que antes pasamos hasta 2 horas y media, sino tuvimos que reducir el tiempo de cánticos, el tiempo de palabra, para hacerlo más corto, para que la gente no esté mucho tiempo tampoco encerrada, más allá que hay bueno, puertas abiertas, ventiladores y todo ese montón de cosas. Pero pasamos un tiempo hermoso, Juan Carlos, recordando la muerte y resurrección de Jesucristo. En realidad, tal vez mucha gente que nos ve, muchos han salido de viaje, aprovecharon el fin de semana largo. Lo que nos lamentamos, la cantidad de accidentes que hubo, también que hay accidentes, la gente muy imprudente en este tiempo, hay mucha aparte de violencia continuamente. Pero a mí me gustaría, Raúl, una pequeña reflexión sobre el tema de la Pascua, porque mucha gente piensa, hasta algunos te saludan con el conejito, con el huevo de Pascua, con la rosca de Pascua. ¿Qué tiene que ver todo eso con la Pascua, digamos, no? Sí, nosotros estábamos hablando en estos devocionales, nosotros del 1 al 7 de cada mes tenemos un devocional en vivo por el canal de la iglesia, y hablamos sobre este tema, ¿no? Desde la última cena, Juan Carlos, así en el aposento alto, donde Jesús le dijo a dos de sus discípulos, sigan a uno que tiene un cántaro, y a donde entre, digan al padre de familia, no al que lleva el cántaro, sino al dueño de casa, al padre de familia, dónde está el lugar alto en el cual que tiene preparado, y dice que el dueño de casa, el hombre de familia, le preparó el lugar y le dijo, este es el lugar. Y nosotros decíamos que el constructor de ese lugar alto, donde iba a Jesús a preparar y iba a tener la última cena y todo lo que iba a pasar, no creo que sepa en su corazón que cuando estaba construyendo los cimientos, las columnas de ese lugar, porque dice que no era un lugar chico, era un gran aposento alto, un gran lugar. Para juntarse 12, 13 personas era un lugar amplio. Él sabía seguramente en su corazón que algo iba a suceder ahí en ese lugar en algún determinado momento, y lo construyó con fe, puso los cimientos, puso las columnas, edificó las paredes, hizo el techo, y más de una vez habrá visto, acá algo va a suceder en algún momento, algo va a suceder en algún momento, algo va a suceder en algún momento, hasta que 2 de los discípulos de Jesús le dijeron, ¿dónde está el lugar alto? Y él dijo, acá está el lugar. Entonces fue con urgencia, le mostró ese lugar alto donde iban a preparar la cena, y yo decía en estos días, estaban estos dos que son como organizadores de eventos, sí. Porque fueron a preparar la mesa, prepararon la silla, lugar donde se iba a sentar Jesús, donde se iban a sentar todos, el pan, la comida, el vino, el lugar,
organizaron todas las cosas para que después vaya Jesús a compartir con ellos. Y cuando fue Jesús con los otros discípulos, se largó una paz, una palabra de paz, una palabra de decir, ¡ay, por fin! ¡Cuánto he deseado comer con ustedes! O estar con ustedes en este tiempo de Pascua. Y realmente es como que se explayó en la palabra, ¡ah, cuánto he deseado estar con vosotros en este momento, en este tiempo, en este aposento alto! Pero en esa mesa había comida, había pan, había vino. En ningún momento había un conejo de Pascua, en ningún momento había un huevo de Pascua, en ningún momento había esas cosas que hoy en día se venden para tapar todo lo que el sacrificio de Jesucristo. Nada que ver con ese tema. Nosotros hablamos de esto y también hablamos en medio de hablar de las Pascuas, decíamos y recordábamos el tema de Papá Noel también, ¿no? Que muchas veces quiere tapar el nacimiento de Jesucristo, y como el huevo de Pascua y el conejito también quiere tapar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Todo ese montón de cosas que organiza el mundo para, desechar una cosa que es tan importante como la muerte y la resurrección con un conejo y un huevo, ¿no? Y bueno, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Y dice que se sentaron a la mesa en un determinado momento. No sé cuál habrá sido la charla ahí, Juan Carlos, no sé, no dice la palabra, pero una de esas dice que Jesús partió el pan y les dijo a sus amigos, a los muchachos que estaban a la mesa con él, a los discípulos apóstoles, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido, es herido. Y ellos no entendían todavía en qué idioma le estaba hablando Jesús, ¿no? Porque todavía no entendían. Dice, hagan esto en memoria de mí. Y después que pasó un tiempo, un ratito ahí charlando, tomó la copa y por el contenido de la copa, por el vino, dijo, esto es mi sangre que por ustedes se derrama. Y ellos no entendían nada todavía, este montón de cosas, pero lo entendieron después. Pascua significa pasar por alto. Pascua significa muerte y resurrección. Pascua significa vida. Pasar por alto, ¿por qué? Porque Él pasó por alto nuestros pecados a través del sacrificio en la cruz. Pascua significa pasar por alto, porque si Él se detenía y veía nuestros pecados y no podríamos ser salvos jamás, pero esta Pascua, esta muerte, esta resurrección, este derramamiento de sangre, esto que pasó en la cruz y esto que pasó en la tumba, que resucitó, el Señor pasó por alto nuestros pecados. Así que cuando nosotros vamos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona todos los pecados. No un 50%, no un 90%, no un 99,9%, sino el 100% de nuestros pecados. Y por esa muerte y esa resurrección, por esa Pascua, nosotros podemos empezar de nuevo. Qué bendición saber, Raúl, de que el verdadero significado de Pascua es el Cordero sacrificado en la cruz, que fue Jesucristo, una sola vez y para siempre. Y Pascua debería ser siempre, siempre. Porque el mensaje del Evangelio es que son las buenas noticias de que Dios pasó por alto nuestro pecado a través del sacrificio de Jesús. Así que gracias Raúl por esta reflexión. Ahora vamos a ir a ver algunas imágenes porque tuvimos un rato en el Parque Urbano el Viernes Santo con algunos, haciendo un poco de música, predicando el Evangelio, llevando el mensaje de Pascua también. Vamos a ver algunas imágenes y después le pedimos al pastor Raúl que nos dé un mensaje de cierre. ¿Qué les parece? ¿Está bien, Raúl? Buenísimo, dale. Enseguida volvemos. El pecado fui a Jesús, sostiene mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendijo todo su amor. Y en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Cuántos son felices con Jesús? En la cruz, díselo, en la cruz, lo primero vi la luz. Las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí
Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido errante, yo vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraba. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Ahora créelo y cántalo fuerte. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraba. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Feliz y siempre feliz con él seré. ¿Cuántos son felices con Jesús? Y es en ese nombre que te quiero hablar a vos que estás escuchando, que estás acá en este círculo, que estás un poquito más lejos, porque Jesús vive. Dice la palabra de Dios que Jesús fue arrestado en Jerusalén, fue tremendamente azotado, fue sentenciado a muerte, fue crucificado. Dice la Biblia que murió y que fue puesto en una tumba. Pero la historia no quedó ahí. Dice la palabra de Dios que al tercer día, tal como estaba escrito, el poder del Trino Dios le levantó de los muertos y hoy vive para siempre. Gloria a ese Jesús. Pero esta tarde yo estaba pensando en algo y esto no está preparado porque no sabía que me tocaba hablar, pero en el nombre de Jesús estoy hablando. Y pensaba en las implicancias que tendrían hoy para vos y para mí si Jesús no hubiese resucitado. Si Jesús no hubiese vencido la muerte. Y muchas son las implicancias, pero lo primero es, la muerte pudo con Jesús. La segunda sería que la Biblia, la revelación del Trino Dios para el ser humano no es confiable, porque los profetas hablaron del nacimiento de Jesús, hablaron de la pasión de Jesús, hablaron de la muerte de Jesús y hablaron de la resurrección de Jesús. Y tercero y último, no habría esperanza. Pero gloria a Dios, porque Jesús venció la muerte. Y has escuchado testimonios aquí, y has escuchado gente cantarle a Dios. Y acá tenés otra persona también que fue liberada por este Señor. Y la resurrección de Cristo prueba que Jesús venció la mismísima muerte. Y no solamente venció la muerte, sino expuso públicamente a Satanás y a sus demonios, y venció toda depresión, y venció toda angustia, y venció toda enfermedad, y se llevó con él, con sus llagas, toda enfermedad nuestra. Y necesitamos creer, y si realmente Jesús resucitó, lo que él dijo es verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí.
Jesús no dijo como dijo algunos otros líderes religiosos, yo apunto a la verdad. O como otros dijeron, yo en los últimos días decía, yo sigo buscando la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y estamos en un tiempo donde hay mucha gente y andamos caminando, yendo y viniendo, pero hay muchas vidas que no tienen vida. Y hay un hombre llamado Nicodemo en la Biblia que dice que una noche se le acercó a Jesús. Este era un sacerdote, un religioso. Y le dijo, ¿cómo hago para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y qué interesante que aquel hombre con toda su educación, con toda su formación académica, no pudo entender. Él dijo, ¿cómo puede un hombre siendo aún mayor volver al vientre de su madre y nacer? Jesús le repite, le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acá ves un renacido al Espíritu, pero te cuento que este estuvo muerto por 30 años, pero llevó la resurrección de Cristo para que resurrecte el Espíritu que había sido puesto en cada uno de nosotros. En todas las vidas hay un espacio, hay una monoforma que solo es para el Espíritu Santo del Dios que vive para siempre. Y podés pasar la vida buscando de ocupar ese lugar con cosas, con trabajo, con fama, con diversiones. Pero nada calza en ese lugar, es solamente Jesús. Y vos estás en este lugar porque Jesús te trajo. A vos que estás allá en el pasto, a vos que estás en este círculo, a vos que estás en las casas y escuchando en las ventanas. Jesús te ama. Jesús te ama y Jesús quiere darte libertad. Y Jesús con su resurrección quiere que vos resucites a su presencia y que resucites a su vida. Es tiempo de abrirle el corazón a Jesús. Que esta sea una Pascua diferente, una Pascua donde no solamente Jesús resucitó, sino que tu vida resucita en Él, con Él y para siempre. Y yo en esta hora quiero invitarte a recibirlo a Cristo Jesús como han invitado a mí. Y allí donde estás, si escuchás que el Señor está golpeando a la puerta de tu corazón, no lo endurezcas. No es un hombre, no es una chica cantándote, no es el equipo del audio, es el Espíritu Santo de Dios que vive para siempre, que te está buscando porque te ama. Entregate a Cristo Jesús. Si estás allí, cerrá tus ojos y decile al Señor, Padre eterno, es en el nombre de Jesús y a través de la realidad poderosa del Espíritu Santo que hoy reconozco que me estás buscando. Hoy reconozco que te he dado la espalda en mi vida. Hoy reconozco que no tengo vida. Hoy reconozco que estoy sobreviviendo. Y hoy reconozco, Señor, que tengo necesidad de vos. Te pido perdón por mis faltas y por mis pecados. Y yo hoy confieso públicamente que Jesucristo es el Señor. Y creo de todo corazón que fue el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y con esto hoy yo recibo la presencia del Espíritu Santo en mí. Y con ello la plenitud de vida en esta tierra y la vida eterna en la vida que ha de venir. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor, cuán
el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso su nombre es. Majestuoso su nombre es. En nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es. Nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenos días también, porque este programa se repite en distintos horarios acá en la ciudad de Campana. Es un placer para mí, para el Consejo Pastoral, compartir este tiempo maravilloso de palabra de Dios, de alabanza, de testimonios. Hemos visto en programas anteriores cómo nuestras hermanas en la fe dan su testimonio también del obrar de Dios en sus vidas. Y el obrar de Dios en nuestras vidas es maravilloso. Hablábamos recién con el pastor Juan Carlos de Chibriau de lo que es la Pascua, de lo que es la muerte y resurrección, de lo que es pasar por alto. Bueno, pero después vamos a Hechos capítulo 1 y vemos la ascensión de Jesús. Dice que estaban todos sin esperanza, estaban todos ahí pensando, che, se murió Jesús, en el cual nosotros habíamos puesto nuestra esperanza, y era el comentario del barrio, el comentario del pueblo. Se murió aquel que había dicho que iba a salvar a la humanidad, que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Nosotros mismos lo vimos con nuestros propios ojos, lo vimos clavados en la cruz. Vimos cuando dijo consumado es, y vimos cuando colgó su cabeza ya para morir y murió, y después lo vimos que lo enterraron, y ya de esto ya pasaron 3 días, dijeron dos que iban caminando hacia la aldea Emaús. Y era como un poco de desencuentro en sí mismo, pero al tercer día Jesús se aparece a las mujeres, se aparece a hombres, a discípulos, y empezó de vuelta ese avivamiento, esa esperanza volvió a renacer. Parecía que todo estaba muerto, pero Jesucristo resucitó. De ese Jesucristo te quiero hablar, del que resucitó. Nadie resucitó como Él. Algunos resucitaron y tuvieron que morir después de un tiempo, pero Jesús resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios por esto. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que después que Él se les presentó durante 40 días a muchos discípulos, a muchos amigos, dice que después los llevó a cierto lugar y Él le dijo que se iba. Y mientras, dice la palabra de Dios, iba, subía, ascendía hacia el cielo, dice que hubo una nube que lo envolvió y lo llevó. Y dice la palabra de Dios que 2 ángeles que estaban ahí, dice que con sus ropas resplandecientes, le dijeron al pueblo, hey, ¿por qué lloráis? ¿Por qué están así? Mirando al que sube. A este mismo que sube va a venir y va a bajar a buscar a su pueblo. A este mismo que se fue va a venir en algún determinado momento a buscar a su pueblo. Y ellos, dice la palabra de Dios, que se sintieron alegres, contentos, porque la esperanza de ellos había resucitado. La esperanza de ellos volvió a la vida. La esperanza de ellos ahora le dijo que así como se fue, va a volver. Y se fueron de vuelta al aposento alto, dice la palabra de Dios. Porque Jesús les dio orden, le dijo, no se vayan de aquí hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y después dice la palabra de Dios que con un viento impetuoso que irrumpió en todo el barrio, de repente dice que como fuego vino el Espíritu Santo y se posó como lenguas de fuego en cada uno de ellos. Yo leía esto hoy en esta mañana, después de la Pascua, todo lo que pasó, y fue tremendo. Empezaron después los discípulos a predicar el Evangelio, pero con denuedo, con autoridad, con poder en el Espíritu Santo. No lo podían
podían hacer antes, porque no estaban llenos del Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, cuando vino el fuego de Dios, comenzaron a predicar el Evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, y con esto termino, que iban Pedro y Juan a la hora de la oración, al templo La Hermosa, dice la palabra de Dios. Todo esto pasó después de Pascua, después que fueron revestidos del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que iban caminando al templo, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Dice la palabra de Dios que mientras iban caminando había uno en la puerta del templo, como vemos a veces en la puerta del mercado, en la puerta de los templos, iglesias, pidiendo moneda, porque es el lugar donde la gente piensa en Dios y parece que Dios te está mirando, que si no le doy una moneda, es el momento justo para aquellos que piden monedas, que piden una monedita, que piden algo. Y este estaba ahí, porque en ese horario donde había un movimiento de gente, la gente le dejaba ¿por qué? Porque estaba en el templo, un lugar sagrado, y es el momento de dar, se conmovían el corazón y daban. Pero justo estaba Pedro y Juan. Y agarra y le dice, una monedita. Y Pedro le dice, míranos. Y este hombre le miró a los ojos a los dos, pensando, dice la palabra, que algo de ellos iban a recibir. Y él le dijo, no tenemos plata ni oro. Igual que en este mismo momento. A veces no tenemos ni plata ni oro, pero hay algo que tenemos. Es a Jesucristo en nuestra vida. Es algo que podés tener vos también, a Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Pero porque esto no es para algunos nada más, es para todo aquel que en Él cree. Y dice, míranos, y dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, lo queremos compartir con vos también. Lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre que hacía años que no caminaba, aquel hombre que tenía problemas en sus piernas, que se arrastró toda la vida, ahora de repente dice que Pedro y Juan le tomaron de los brazos, lo levantaron y sus músculos comenzaron a tomar fuerza, sus huesos comenzaron a crujir. Aquello que nunca caminó comenzó a caminar, comenzó a correr, comenzó a saltar. Y este hombre que nunca daba la gloria a Dios, sino que nada más que su vocabulario era una monedita, de repente empezó, dice la palabra de Dios, a glorificar a Dios. Y entró en el templo y todo el mundo le reconocían y decían, che, ¿no es este el que está en la puerta pidiendo plata? Y dice que todos empezaron a dar la gloria y la honra a Dios, con sus corazones realmente temerosos de Dios, de lo que Dios estaba haciendo en medio del pueblo. ¿Sabes qué? Lo mismo quiere hacer el Señor en tu vida. Lo mismo quiere hacer el Señor en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en este tiempo que parece desastroso, donde todo parece que va mal. Lo mismo quiere el Señor hacer en tu vida. El Señor te dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate familia, levántate matrimonio, que quizás estás desahuciado, estás perjudicado porque de repente pasaron cosas en este tiempo de pandemia y la palabra divorcio se repitió montones de cosas, la separación también, y te digo en el nombre de Jesús, lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo, porque todavía hay esperanza en Jesucristo para vos, para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia, para tu casa. Todavía hay esperanza cuando nos ponemos en sus manos. Este hombre pensó que nunca más iba a caminar. Este hombre pensó que nunca más iba a morir en esa condición horrible, arrastrándose toda la vida. Pero ¡ay, gloria a Dios! Cuando él pidió una moneda, le dieron la sanidad y la salvación. Lo mismo quiere hacer el Señor en tu vida. Que si te pones en tus manos, en la condición que está, no importa si estás enfermo, no importa si estás moribundo, no importa si el médico dijo, de acá no podemos hacer más nada, te vas a morir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, porque todavía hay salvación, hay bendición en su nombre. Así que desde este lugar bendecimos tu vida, bendecimos tu hogar, bendecimos tus proyectos y queremos conocerte, porque no tenemos plata ni oro nosotros, pero lo que tenemos en nosotros te lo queremos dar a ese Jesucristo que pasó por alto todas nuestras ofensas. Dios te bendiga.